Gloria a Dios. Buenas tardes, amigos, hermanos, en esta hora. Nos da mucho gusto volver nuevamente a estar con ustedes, a ocupar este espacio que durante media hora vamos a estudiar la vida de un varón en la Biblia, Jacobo, el hermano del Señor. El Señor Jesús, mientras estuvo aquí en esta tierra, también tuvo un hogar, tuvo una mamá que la Biblia dice que se llamó María, y tuvo un papá de crianza que la Biblia dice que se llama José, y tuvo como unos 4 hermanos y unas 2 hermanas como mínimo. Y entonces, bueno, pues de ese hermano medio del Señor Jesús vamos a hablar hoy en día, que se llama Jacobo. En la Biblia lo estudiamos con esos 2 nombres, Jacobo o Santiago. En el libro de Hechos, capítulo 15, ahí dice Jacobo. Sin embargo, casi al finalizar la Biblia hay una carta que se llama Carta de Santiago, apóstol. Vamos a orar antes de entrar de lleno a lo que es la palabra de Dios. Padre, en estos momentos te bendecimos y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que venga a impartir vida a esta palabra que vamos a hablar ahora. Usa nuestros labios, bendito Dios, y a estas palabras dales vida. Tu palabra dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Estamos ciertos, estamos seguros, estamos advertidos por tu palabra que si tú no estás en medio de todo esto, todos nuestros sacrificios pueden ser vanos, pueden ser nulos. Todos los buenos deseos que tengamos pueden ser en vano si tú no estás. Así es que te pedimos que seas tú el que guardes y bendigas a toda esta audiencia, gran audiencia que nos sigue a través de esta radio internet. Bien, hermanos, amigos, que la paz del Señor inunde sus vidas. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 7, versículos 1 al 9, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. También en la carta del apóstol, decíamos, Santiago, vamos a ver qué nos dicen algunos de sus versículos. Santiago, de capítulo 1, versículo 2 y 3. Y oigan lo que dice este hermano ya convertido a Cristo, convertido en un ministro. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuáles fueron sus características de este varón? Fue tardo para aceptar a Cristo. Y es asombroso, la verdad, cuando leemos en San Juan 7:5, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él.
pareciera ser un común denominador que casi no voy a generalizar, hermanos, espero que no me malentiendan. No voy a decir que en todo sea así, pero casi por lo regular el común denominador de todo aquel que sirve a Dios de una manera, uno diría, eficiente, eficaz, que a veces los primeros obstáculos los encuentra con su familia. A veces las principales piedras de tropiezo para que ese ministerio no se expanda más, pareciera ser que muchas veces están dentro de la familia. Y este versículo 5 nos da esa alusión. Pues fíjese, ¿qué le decían a Jesús? Si estas cosas haces, entonces vete a Jerusalén, vete a Judea, para que también la gente que está allá vea, pues nadie que hace estas cosas. Y luego, ¿qué otra cosa? El versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué tremendo entonces es, hermanos, cuando aquel que sirve a Dios no recibe el apoyo que se espera de su familia. Si es una persona casada, bueno, de su esposa e hijos. Doy gracias a Dios, hermanos, porque su servidor que les habla como pastor, mi esposa es pastora, tengo una hija que está por graduarse ya en el seminario, una hija más pequeña que por profecía ha recibido ahora sí mensajes que es mi sucesora, y tengo un hijo que es ministro de alabanza. Doy gracias a Dios, la verdad, como un padre, soy un padre muy bendecido y muy privilegiado en ese sentido, de que mis hijos le sirvan al Señor. Pero en el caso de Jesús, qué tremendo. Entonces este varón fue tardo para recibir a Jesucristo como su Salvador. Hay una cita bíblica que nos gustaría, pues ahora sí, compartirles. Es en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El versículo 7. El versículo 7 dice de la siguiente manera: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. En Hechos 1:14, pues veamos qué cosa dice Hechos 1:14. Y la palabra de Dios, pues de la siguiente manera, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 14. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero fue ¿hasta cuándo? Hasta después de que Cristo murió y Cristo resucitó. Entonces fue tardo para aceptar a Cristo. Entonces se cree que cuando Cristo resucitó, como dice 1 Corintios 15:7, se le apareció personalmente a Jacobo, y esto hizo un cambio radical. Se dice que este varón, las rodillas las tenía gruesas, así un callo tremendo, que donde se hincaba en el piso estaba emposado el piso, tanto tiempo que había pasado en oración ahí. Pero todo fue después de que Cristo se le apareció. Y qué importante es, hermanos, porque no es que sea un común denominador, pero cuando realmente nosotros recibimos a Cristo, cuando realmente nosotros pasamos de muerte a vida, cuando realmente dejamos de nuestra vieja naturaleza para convertirnos en nuevas criaturas, no fue hasta que Cristo tocó nuestro corazón, no fue hasta que Cristo tocó nuestras vidas, nació dentro de nosotros, no fue hasta entonces. Entonces, ¿para qué nos admiramos tanto, no? Entonces, después de la resurrección, se unió a los discípulos de Cristo. ¿Para qué? Mira, según en el libro de Hechos, capítulo 15, que más adelante lo vamos a ver, se cree que después de Pedro, pues en los primeros días de la iglesia primitiva siempre se menciona Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan. Pero allá, como por el capítulo 11, deja de mencionarse Pedro, y la figura que empieza a sobresalir es la figura de Pablo,
En el capítulo 15 de Hechos, como figura sigue siendo Pablo, pero ahí en el capítulo resulta que hay un momento cuando es Jacobo el que toma la palabra y todos guardan un silencio tremendo, y es Jacobo el que da ciertas pautas para resolver un problema X, que en su momento lo vamos a estar mencionando. Y fue eso lo que se atendió en ese mismo capítulo. Más adelante dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¡Qué tremendo! Que ya para entonces Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén, y es el que Dios le dio la solución. El Espíritu Santo habló a través de este varón, y las palabras que él dijo se siguieron al pie de la letra. Así aún nosotros hoy en día las seguimos observando así. Lo veremos. Entonces fue pastor de la iglesia en Jerusalén, claro, decimos después de Pedro, y tomó decisiones en el concilio de Jerusalén, que precisamente están registradas en el libro de Hechos, en el capítulo 15, si nos permiten. Buscamos el capítulo 15 del libro de Hechos, ya lo tenemos. ¿Y qué versículos? Versículos 13 al 21, se los vamos a leer, y dice el versículo 13: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Queremos repetirle, porque hasta el día de hoy nosotros los cristianos nos abstenemos de estas 4 cosas que este varón Jacobo dijo, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones a los ídolos. Nosotros no participamos en ninguna ceremonia que tenga que ver con ídolos. De fornicación, luchamos por llegar puros al matrimonio. De comer a la carne de animales ahogados, que dice aquí de ahogado, y de sangre. No comemos sangre. Aquí se legisló, eso podría ser así en la Biblia, se legisló esta ley que hoy en día nosotros los cristianos observamos. Entonces tomó parte, venimos diciendo, en el liderazgo de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ya dijimos que como pastor en el concilio que se llevó a cabo en esta ciudad allá por el año 50 más o menos, están registrados ahora sí estas palabras de este hermano Jacobo, medio hermano del Señor Jesús. Ya dijimos que posiblemente él fue salvo cuando Cristo se le apareció, según Primera de Corintios 15:7, que dice: después se apareció a Jacobo. Fue necesario entonces que Cristo se le apareciera para que creyera. No, tampoco vamos a decir era un Tomás que hasta no ver, no creer. Dios tiene su tiempo y Dios tiene sus maneras como Él llama a los suyos. Entonces, pero fue necesario que Cristo se le apareciera. Fue contemplado, aceptado por muchos como uno de los líderes, y a mi juicio mío, ya se los he dicho, pastor de la iglesia en Jerusalén después de Pedro. Dijo 4 abstenciones: que los cristianos de hoy nos guardemos de lo que está
contaminado a los ídolos. Por ejemplo, no debemos de participar en fiestas hacia los ídolos. Eso en la Biblia es una abominación. La primera vez que el pueblo hebreo participó en una orgía idólatra fue cuando Aarón les hizo un becerro de oro, y la Biblia dice que murieron 3,000 personas nada más por este pecado. Así es de que es abominable. Uno de los mandamientos, parece que es el segundo: no te harás dioses ajenos, ni ninguna apariencia, ninguna escultura, ni de lo que hay en los cielos, ni de lo que hay en la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, grande, fuerte, celoso. Por eso nosotros los cristianos somos así, porque nuestro Dios es celoso, y bajo penas ahora sí de maldición si nosotros traspasamos esta regla. Entonces no nos gusta contaminarnos ni con comidas, ni con adoración, ni con cuestiones litúrgicas, ni cultísticas con respecto a esto. ¿Qué otra cosa? Fornicación. En nuestras iglesias siempre luchamos que nuestros jóvenes se casen hasta antes de que tengan su primera experiencia sexual. También luchamos con respecto a la carne que comemos. Si son animales ahora sí de caza, pues se tienen que sacrificar, su sangre tiene que ser derramada. Entonces, ¿para qué? Para no comer carne de animales ahogados. Y de sangre, nosotros no comemos la sangre, así es de que cero moronga, muy rica en hierro. Hay quienes dicen es muy nutritiva, es muy sabrosa, pero nosotros no participamos, ahora sí, de todo esto. Según, ahora sí, el capítulo 21 de Hechos, y lo vamos a buscar para ver que si esto fue en el año 50, pues se dice que el apóstol Pablo demoró como entre 25 y 30 años como misionero. Cuando el apóstol, en su último viaje que él hacía hacia Jerusalén, pues ahí lo agarrarían y lo condenarían preso para que se fuera hasta Roma, y ya no hay indicios que el apóstol haya vuelto a Jerusalén. Entonces cuando Pablo llega en esa última visita que hace a Jerusalén, el versículo 18 nos dice, y vamos a leerlo, Hechos 21:18 dice: cuando llegamos a Jerusalén, hablan los apóstoles Pablo y su equipo, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Mira, entre nosotros cuando visitamos alguna iglesia, por ejemplo, si somos invitados para ir a predicar o a realizar algún otro oficio, tenemos que llegar a la casa del pastor. Ya si él no nos puede recibir, él nos asignará dónde se nos va a atender, pero por regla, y eso lo aprendemos aquí en la Biblia, aquí en Hechos 21:18 dice: al día siguiente subimos a visitar a Jacobo, que se hallaba reunido con los ancianos. ¿Para qué? Una de las cosas, mira, Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén era la iglesia madre, y todos nosotros los ministros como requisito tenemos, número uno, tenemos que ser miembros de alguna iglesia, en algún lugar. No importa que Dios te lleve, mi amigo, mi hermano, hasta el último, hasta el final del mundo, pero en algún lugar en la tierra debe de haber una iglesia que tú reconozcas como tu iglesia madre. Debe de haber un pastor a quien tú reconozcas como tu pastor. En este caso Pablo, mira, ni tardo ni perezoso, al día siguiente, dice, subieron a Jerusalén, o al día siguiente después de haber subido a Jerusalén, subieron para ver a Jacobo. ¿Por qué tanta urgencia? Él era el pastor. Y un ministro calificado no tiene que andar haciendo nada a espaldas de un pastor titular.
en un lugar X. Siempre a nosotros se nos insta, cuando yo llegué por acá, digamos, yo tengo 30 años de estar en esta región predicando la palabra, tengo 32 años. Pues en esos 32 años, cuando a mí se me encomendó venirme a esta región, me dijeron: ve y ponte a las órdenes de mis pastores inmediatos. Tengo unos 2 o 3 pastores inmediatos a quienes tengo que recurrir en cuestiones de necesidades y problemas. Tengo que recurrir a ellos. Ponte a las órdenes de ellos. Conoce a todos los pastores de la ciudad. Salúdalos. Ponte a las órdenes. Bueno, pues lo aprendemos aquí, Hechos 21, 18 de esto. Lo aprendemos. Y entonces, por cómo Jacobo todavía seguía siendo el pastor. También decimos que este Jacobo o Santiago se tratan de la misma persona. Es autor de la epístola de Santiago. Y vamos a ver, él escribe una carta y tiene ciertas particularidades, son 7, te las voy a leer las 7, que hacen de esta carta que sea única en su género. Tiene 7 particularidades. Se cree que es la primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento. Esta es una particularidad entonces única. Yo sabía que era Gálatas, que era otros dicen no, Mateo, pero investigando a fondo allá por el año 49, un poquito antes, se escribe esta carta. Entonces se trata de que se dice que es la primera de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, es la primera que se escribe. Contiene 15 alusiones en solamente 5 capítulos, contiene 15 alusiones al Nuevo Testamento. Tiene 108 versículos y de esos 108 versículos, más de 54 de sus versículos son mandamientos, son ordenanzas, son imperativos que no hay por qué discutirlos. ¿Te imaginas? Si tiene 108 versículos y tiene más de 54 de sus versículos son mandamientos. Se considera a la carta de Santiago, se considera el Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por sus consejos prácticos, porque llama la atención a vivir una vida piadosa, una vida justa, una vida de misericordia, una vida pues llena de obras. Él habla que la fe hay que combinarla con obras, porque si pues nada más decimos que hay que tener fe en Dios, pero no le ponemos, como alguien dijo por ahí, patitas, entonces él reprueba eso. Es muy dado Santiago o Jacobo, es muy dado a observar los fenómenos de la naturaleza. Dice: miren cómo el labrador espera con paciencia hasta que desciende la lluvia, luego siembra su semilla y con paciencia aguarda, con paciencia espera hasta cosechar el fruto. Un ejemplo más en la naturaleza. Ustedes ven, dice, las grandes naves, cómo son sujetadas con un pequeño timón. Ustedes ven las bestias, como con bozales y con cabestros, dice, cabrestos, que es un bozal rasposo, y con frenos, son domados, pero no así la lengua, que es un miembro lleno de maldad, inflama las mismas llamas del infierno, dice. Entonces es observador de los fenómenos de la naturaleza para sacar aplicaciones ya a la vida práctica. ¿Qué otra cosa? Recalca más que ningún libro del Nuevo Testamento la fe y las obras. Dice que la fe sin las obras es muerta. Eso es lo que dice. La fe sin las obras es muerta. Entonces, tú dices que tienes fe, entonces muéstrame, dice, la fe por tus obras.
y yo te voy a mostrar mis obras con mi fe, dice. Entonces, recalca más que ningún libro del Nuevo Testamento la fe acompañada de obras. Y como número 7, particularidad número 7, a veces se le llama el Amós del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es enérgico, no tolera el pecado. Sí cree en la restauración, sí dice: si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno hace volver al pecador del error de su camino, sepa que quien haga volver a un hermano del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero a la vez es enérgico en reprobar toda acción frívola, toda acción tibia en el pueblo de Dios. Es enérgico en reprobar. Tengo unos minutos para terminar, pero quiero decirte, un hombre como el que hemos estudiado, Jacobo o Santiago, hermano medio del Señor, un hombre que fue tardo para recibir al Señor, pero una vez que le recibió, una vez que rindió su vida a ese Cristo, lo hizo de una manera que, como te decía hace un momento, se consagró a una vida que dicen que en deshincado a orar empozó el piso. O sea, te imaginas si era un piso de piedra, y gastó las piedras tanto tiempo de estar ahí hincado. Si las rodillas ahora sí las tenía, algunos han hecho la comparación que tenía callos como los caballos que tienen, los callos que los caballos tienen en sus piernas. Tanto orar, pues era lógico entonces que era puro de alma, era puro de espíritu, y si era puro de alma y de espíritu, entonces era puro de carne. Su carne entonces no toleraba el pecado, porque su naturaleza pecaminosa estaba muerta. El apóstol Pablo, y seguramente que este apóstol lo entendió también así, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por fe. Amigo, reflexiona en este mensaje que hemos hablado. Cristo quiere cambiar tu vida. ¿Abrirás tu corazón para recibirlo hoy? No tardes ni lo pienses mucho. Puede ser tu última oportunidad. Oportunidad que si hoy dejaras de ser, no tendrías una segunda. Te invito, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Padre, en estos momentos te glorificamos, te honramos, te bendecimos y te damos la gloria, te damos la honra, porque tú has permitido, bendito Dios, esta palabra. Deseamos que tú inyectes vida a esta palabra, que tú inyectes vida, vitalidad, persuasión para todos aquellos que ya están escuchando y que van a escuchar esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.